Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores, al doctor Ángel, al doctor Lino, por la invitación y muchas gracias a ustedes por permanecer el día sábado para interesarse por la nutrición. Cuando el tema que me toca a mí hablar es sobre insuficiencia intestinal e intestino corto. Y vamos a empezar a ponernos de acuerdo cómo se define insuficiencia intestinal. Ustedes saben que el primer registro de una resección masiva importante se dio a finales del siglo XIX, en 1880, y después, a principios del siglo XX, se empezaron a reportar una serie de casos en donde se veía que después de resecciones masivas de intestino, había una sobrevida del 60%, en la época la consideraban algo muy optimista, sobre todo a tener en cuenta que no existía en ese entonces la alimentación parenteral. Por lo cual, ahora vamos a ver con las nuevas definiciones, ninguno de ese 66% posiblemente haya estado en insuficiencia intestinal o falla intestinal. A ver si yo puedo acomodar. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo me escucho bien. Bueno, entonces, ¿cuál es para pasar por el... La definición de falla intestinal es aquella reducción de la función intestinal por debajo del mínimo necesario para la función de absorción de macronutrientes, agua y electrolitos, tal así que sea necesario la suplementación intravenosa para mantener el estado de salud, el estado nutricional o en los pediátricos soportar el crecimiento. Para esta definición es europea, es la gente de Espen, y lo que tiene es que hacen diferencia entre falla intestinal e insuficiencia intestinal. Para nosotros, al menos en Argentina, falla e insuficiencia generalmente son equivalentes como palabra. Tanto hablamos de insuficiencia o falla renal, intestinal, cardíaca, lo que sea, siempre significa sinónimo. Por eso ellos incluso hacen la observación para los países en que en su idioma sea sinónimo, falla o insuficiencia, y entonces la reducción de la masa enterocitaria, que no ocasiona dependencia de parenteral, aunque sí haya una reducción y haya que tener en cuenta parte de la nutrición para que pueda independizarse, no lo consideran falla o insuficiencia, sino disfunción. La causa la clasifican, de acuerdo al tiempo esperado, a lo que se piense que va a poder salir de esa falla intestinal, o sea, independizarse de la provisión endovenosa de nutrientes, electrolitos o fluidos, en aquellas tipo 1 que son agudas, son cortas en el tiempo y autolimitadas. Caso paradigmático, paciente quirúrgico que sale de cirugía con un hilio prolongado. No recupera tránsito hasta pasado 10 días y en esos 10 días, o 12 o 15, necesita nutrición parenteral. Eso es una falla intestinal tipo 1 y la causa fue la motilidad. Tipo 2 son aquellos que necesitan, por un tiempo más prolongado, que pueden ser meses o años, en pacientes que están metabólicamente inestables. O sea, son los pacientes que todavía dependen de un monitoreo más estricto, que están en terapia intensiva o salieron a situación de terapias intermedias, en donde hay que seguir muy atento a los balances, que tienen fístulas, que tienen abdómenes abiertos y contenidos, que a lo mejor no logran poder iniciar una nutrición enteral completa y necesitan nutrición parenteral. Pero que con el tiempo, si uno les da ese tiempo, a los meses pueden independizarse totalmente. El caso de una fístula de alto débito que termina cerrando a los 90 días, 3 meses o con resolución quirúrgica. Pero al fin y al cabo se independizó de la nutrición parenteral y salió del estado de insuficiencia intestinal. El tipo 3 es la condición crónica. Son pacientes que van a llevar puesta la parenteral
mucho tiempo, quizás el resto de sus vidas. Y esos son los tipos de pacientes con falla intestinal tipo 3 que le deben su vida a la parenteral, porque hasta el año 60 estos pacientes no tenían terapéutica posible. Según qué es lo que causa esta disminución de la capacidad absortiva y del poder nutrirse por vía intestinal, también es diferente. El síndrome del intestino corto es la más frecuente. En adultos, generalmente por resecciones quirúrgicas y causadas por isquemia intestinal. Otras pueden ser iatrogénicas, puede haber varias causas, pero la más importante en adultos es la isquemia intestinal y en niños el vómulo. Fístulas. Cuando hay una comunicación anómala a mitad de camino del tubo digestivo, por ahí se pierden, como bien dijo el doctor, fluidos, enzimas, nutrientes, con lo cual no alcanzan, queda desfuncionalizada parte inferior del tubo digestivo y necesitan alimentación parenteral hasta que eso se resuelva. Dismotilidad intestinal, esto en general el agudo es el ilio, es la tipo 1, se resuelve prácticamente solo, o salvo que tenga una causa orgánica como una colección no drenada que haya que ir a reexplorar. Pero los problemas de motilidad crónica se dan generalmente como parte de un síndrome de alteración simpática o parasimpática. Son pacientes que, aparte del tubo digestivo, tienen vejigas neurogénicas o tienen hipotensión ortostática, se les hace muy difícil comer, cursan con grandes gastroparesias, constipaciones y después con diarreas. Muchas veces se los trata como intestinos irritables y resulta que lo que le provoca eso es alteración fluctuante de la motilidad del tubo digestivo. Y otras son las enfermedades extensas de la mucosa, que son consideradas también como un intestino corto, porque en realidad, aunque no tienen una disminución del largo en forma anatómica por resección, tienen alguna noxa que hizo que parte de esa mucosa quede disfuncionante o sin función. Por ejemplo, el caso de la enteritis actínica. La enteritis actínica va a provocar que haya pedazos de intestino fibróticos que no cumplen la función, que no tienen vellosidades y encima les dan trastornos de motilidad. Otra manera de clasificarla, pero esta no es la más común y no es la que usamos en la práctica realmente, es clasificarla de acuerdo al volumen que necesita de suplementación endovenosa y la cantidad de calorías que necesita también suplementar endovenosa. Entonces, de acuerdo a la cantidad, llegando a necesitar más de 3 litros y más de 20 calorías por kilo, que son los que dependen absolutamente de parenteral, no pueden ni siquiera suspender algunos días, lo vamos a ver en estrategias de tratamiento, se van clasificando, pero no es muy práctica para tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la causa de que el paciente quede con un intestino corto? Bueno, ya dijimos, en los pediátricos las causas congénitas van a la cabeza. La gastrosquisis, no sé si alguien no hace pediatría acá. La gastrosquisis, que es cuando nacen con totalmente extruidos los órganos abdominales, la enterocolitis necrotizante, el vómulo o los que nacen con atresia intestinal. En los adultos, lo más común es la isquemia intestinal, las enfermedades inflamatorias, sobre todo la enfermedad de Crohn, que cursa con varias instancias de resecciones de tejido inflamado que cicatriza a la fibrosis y van terminando en varios pasos de llegar a un intestino corto. O complicaciones quirúrgicas como las fístulas. La alteración de la motilidad, lo que les contaba en adultos, la pseudoobstrucción intestinal crónica y en niños y adultos la enfermedad de Hirschsprung. Y la alteración funcional son aquellos que alteran la mucosa, como la enteritis actínica, de la que ya hablamos, algunas como la amiloidosis, que infiltran la mucosa por el amiloide y eso impide que cumpla con su función, o las que secretan continuamente como la linfangiectasia intestinal.
Bueno, las bases anatómicas. Esto lo habrán visto millones de veces, comparar al intestino con una cancha de tenis, que es la superficie absortiva que le calculan. En realidad, el doctor Gondolesi hizo un estudio, publicó una serie de pacientes donde fueron sometidos a trasplante de intestino, donde él elaboró cuánto tenía de medida un intestino en general y en promedio, que es en el adulto de 350 centímetros, tomado desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal, o sea, miden el intestino delgado. Esto pareciera que cuando nacen empieza a elongarse y se elonga mientras el individuo va creciendo, y cuando llega a una altura promedio de 1,50 m, ese intestino ya llegó al largo que tenía, y a partir de ahí empieza a dilatarse y a crecer el diámetro. Este 350 es el promedio, pero se piensa que hay individuos que pueden tener hasta 800, 900 centímetros de intestino. A esto hay que sumarle la superficie que aumentan las vellosidades, llegando a 3.000 centímetros cuadrados, y después las microvellosidades, que aumentan la superficie de absorción a 1.700.000 de centímetros cuadrados, y es eso lo que permite compararlo con la cancha de tenis. Entonces, fíjense la reserva que tenemos en cuanto a superficie absortiva para poder hacerle frente a ciertas resecciones. Ahora, ¿cuándo uno va a pensar que ya no alcanza a cumplir su función? Bueno, en esta serie que yo les conté, que se publicó en 1935, a pesar de que descreían un poco los autores contemporáneos del éxito del 66% de la población, lo que sí quedó establecido es que cuando tenían por lo menos un 33% de remanente, eran viables los pacientes. Entonces, de ahí es que se considera anatómicamente que el intestino es corto cuando el remanente es entre 1 metro a 1,50 m, y se considera ultra corto cuando el intestino remanente es menor de 50 centímetros. Pero bueno, no todo es anatómico. El intestino tiene funciones, y tiene unas funciones importantísimas, más allá de la función absortiva, que es con la que ligamos todos al tubo digestivo, y que de hecho es la que va a dar el límite para hablar de falla de órgano. Aparte de que absorbe y que de arriba hacia abajo, de proximal a distal, tiene un gradiente absortivo, más capacidad de absorción en la parte intestinal alta, porque es donde más afluentes de nutrientes hay, obviamente, y más enzimas y más procesos digestivos, y hacia abajo ese gradiente de absorción va disminuyendo, pero no se extingue. Tiene una importantísima función inmunológica. El tejido linfoide asociado al intestino es el cúmulo más grande de tejido linfoideo que hay en el organismo, y tiene funciones importantísimas. Primero, nos protege como parte de la barrera de la mucosa. Por otro lado, es un lugar en donde hay presentación de antígenos. Cuando se empieza a comer tempranamente en la vida, todo lo que aparece de afuera resulta antígenos. Y todo lo que es la tolerancia a antígenos, cómo vamos a aprender a tolerar determinadas cosas que no causen reacciones inflamatorias y alérgicas, pasa por el intestino. Ahí es donde hay presentación de moléculas hacia las células de inmunidad innata. Ahí es donde se forman los clones de linfocitos B que van a formar la IgA, que es la protección de mucosas. Y no solamente la mucosa del intestino, sino que después esos linfocitos B van a migrar y van a dar protección de mucosas a distancia, como es la mucosa bronquial, la mucosa nasal y la mucosa respiratoria. Entonces, esa función también se va a ver limitada en el momento que yo limite la cantidad de tejido linfoideo que se va a ir con ese
pedazo de intestino que cumple función absortiva. También tenemos que ver que hay una autorregulación neurohormonal muy estrecha en este órgano. Todo el tubo digestivo tiene una regulación, si bien neurológica desde el sistema nervioso central, autonómica por el simpático y el parasimpático, y una propia red de neuronas que forman los plexos mucosos, submucosos y meentéricos, que tienen una enorme afinidad con neuronas que responden a estímulos hormonales o químicos. Hay quimioreceptores y hay un montón de... hay un montón de secreciones que van a ir tomando parte para regular la motilidad, sobre todo, y otras secreciones y otras formas para digerir y liberaciones de enzimas, y se van a tener no solamente respuesta parácrina, o sea, entre las células cercanas, sino que también van a tener influencia a nivel nervioso central, y hormonas que se producen en el intestino van a impactar en centros nerviosos como el de saciedad y apetito, náusea y vómito, que están en el cerebro o en el tronco cerebral. Bueno, acá vemos, por ejemplo, entonces, cómo en los lugares más altos, duodeno y yeyuno proximal, se absorben la mayoría de todos los macronutrientes. Hay minerales que también se absorben bien alto en el tubo digestivo, como el hierro o el calcio. Y después vamos a ver que a medida que bajamos, la absorción de nutrientes disminuye, pero hay lugares, como por ejemplo el ilio distal, donde se absorbe, y es exclusivo el lugar y es importantísimo, las sales biliares para cumplir con el circuito enterohepático, y la vitamina B12, que si bien necesita el factor intrínseco que va a secretar el estómago, se absorbe en el ilio. Pacientes que no tienen esto pierden la capacidad de absorber estas sustancias. Y el colon, que tiene una gran capacidad residual para absorber líquidos. Ustedes saben que, como dijo el doctor, hay un afluente de 9 litros en el tubo digestivo, entre secreciones de arriba hacia abajo, y el colon solo absorbe el 20%, el resto se va absorbiendo a medida que va bajando, pero si es necesario, el colon tiene una capacidad reservada de absorción importantísima. Entonces es un lugar donde principalmente se absorben los fluidos, se puede absorber algo de aminoácidos y fundamentalmente, y gracias a la microbiota, es un lugar en donde se rescata energía de carbohidratos no absorbibles. Porque a través de los ácidos grasos de cadena corta, que son producción metabólica de las bacterias sobre esos carbohidratos, se recupera energía. A su vez hay una liberación de hormonas y de mediadores que se dan también a distintas alturas del tubo digestivo y que van a cumplir una función específica. Por ejemplo, en el estómago, la gastrina, que se secreta en el estómago y primera parte del duodeno, la señal son los nutrientes luminales. Entran nutrientes, estos nutrientes provocan la secreción de gastrina y la gastrina provoca la secreción de ácido clorhídrico, que es fundamental para la acidez gástrica, para empezar el primer paso de hidrólisis química de los nutrientes que inicia la digestión. También regula la homeostasis de hierro, porque el hierro se absorbe mejor en medio ácido. Después, la colecistoquinina, que se secreta en duodeno y en yeyuno más que en ilio proximal, que su señal son los lípidos y las proteínas luminales, y sobre todo los lípidos. ¿Por qué? Porque estimula lo que es la secreción biliar, contracción de la vesícula y algo de secreción pancreática, pero a su vez inhibe el vaciado gástrico. Va a poner un stop en la liberación del estómago hacia el duodeno para que todos los nutrientes tengan tiempo suficiente de mezclarse con las sustancias que deben mezclarse para poder digerirse bien y posteriormente terminar de absorberse.
En el sistema nervioso central, la colecistequinina es un mediador importantísimo que promueve la saciedad. Después, la secretina en duodeno y en yeyuno es importantísimo porque es la que va a estimular la secreción ecbólica del páncreas. La secreción ecbólica del páncreas es la de agua y bicarbonato, tan necesario para aumentar el pH de ese producto que sale ácido del estómago y para activar los simógenos, porque el páncreas libera enzimas inactivas y es entonces en un medio alcalino que se van a ir a activar con la secretina y entonces van a poder cumplir su función. También enlentece el vaciado gástrico y frena la secreción gástrica, o sea, la secreción ácida del estómago. Después el polipéptido insulinotropo dependiente de glucosa, que también está en la parte alta del intestino, tiene un efecto incretino, aunque no es el más importante, después vamos a ver, pero incrementa el transporte de glucosa, estimula a los transportadores que van a ingresar y obviamente su señal son la glucosa y los lípidos. La motilina aumenta la motilidad del estómago, ustedes saben que es un proquinético excelente, que el mejor proquinético que nosotros disponemos es la eritromicina, que tiene un efecto motilina-like y que va a regular el complejo migratorio motriz, o sea, va a regular el marcapaso que tiene el intestino para los movimientos de ayuno y los movimientos postprandiales. El péptido vasointestinal, que también relaja el músculo liso, incrementa el flujo y la secreción intestinal y permite un espacio para que esos alimentos entren en contacto con la mucosa y que no sean transportados hacia el distal rápidamente. Lo mismo que la neurotensina. Después, los importantes en el ilion y el colon van a ser estos tres que tienen que ver no solamente con el efecto incretina, o sea, con aumentar la sensibilidad a la insulina, sino con el efecto trófico que van a tener sobre el tubo digestivo. Son estas sustancias las que van junto con el contacto físico de los nutrientes a provocar el aumento de la vellosidad, de la profundidad de las criptas, la aceleración de la diferenciación de las células en las criptas. Entonces, cada uno en su lugar va a cumplir con una función que es armónica y que permite que nosotros podamos nutrirnos adecuadamente y que nuestro intestino trabaje a la perfección para moverse, absorber, dar inmunidad y controlarse a sí mismo. Por eso no es lo mismo 1,50 m de intestino para llamar corto. Tenemos que saber qué parte del intestino es que se resecó y qué parte es el remanente, porque eso va a ser muy importante. El yeyuno tiene como características unas vellosidades más largas, capacitadas para mayor absorción de nutrientes, o sea, ofrecen mayor superficie de absorción, pero a su vez tiene menor cantidad de uniones estrechas. ¿Qué le permite esto? Ser más permisivo con el flujo de fluidos y de electrolitos. ¿Por qué? Bueno, porque va a necesitar más agua dentro del lumen para poder solubilizar los nutrientes, digerirlos y absorberlos, porque esos aguas y electrolitos tienen un pasaje preferencial que es el paracelular, entonces las uniones estrechas son más laxas, están en menor cantidad y permiten más ese pasaje paracelular. Por lo tanto, es un lugar que permite mucha salida de fluido hacia la zona luminal. Todos los péptidos que allí impactan tienen que ver con la motilidad y con la digestoabsorción. En cambio, el ilion y el colon, que funcionan más como una unidad, de hecho el ilion muchas veces se va con la parte derecha del colon y se llevan un importante elemento que es la válvula ileocecal, que también acá tiene mucho que ver. La válvula ileocecal es el límite entre el intestino delgado y el grueso y es un esfínter que evita que todo lo que esté en el colon refluya hacia el proximal y, por ejemplo, las bacterias no colonicen en gran cantidad el intestino delgado.
De todas maneras, algunos opinan que no es en realidad la válvula lo que es tan importante, sino que el espacio alrededor de la válvula es donde mayor secreción de GLP-1 y GLP-2 hay, y que es eso lo importante porque permite o no, después vamos a ver la mejor adaptación. Pero de todas maneras, hoy en día, lo primero que uno pregunta cuando le dicen, viene un paciente con intestino corto, es ¿qué le resecaron? ¿Cuánto remanente tiene? ¿Tiene válvula? ¿Y tiene colon? Esas son preguntas importantísimas. Ahí, entonces, las vellosidades son más cortas porque ya no tienen tanto que absorber, pero sí tienen uniones estrechas mucho más densas, mucha más cantidad, hacen que sea más impermeable, que no permita el flujo de electrolitos hacia el lumen, que haya una reabsorción de sales biliares que van a cumplir con el circuito enterohepático, que haya secreción de incretinas y enteroglucagón, que son las que regulan el trofismo y la motilidad. El ilion tiene la propiedad de lo que se llama el freno ileal. Disminuye la motilidad en el estómago y en el intestino delgado. Y el colon, dijimos ya antes, que tiene una gran capacidad para absorción de agua y algo de energía a través de los ácidos grasos de cadena corta. Entonces, acá tenemos 3 tipos de intestino corto, cada uno con su pronóstico y su capacidad de independizarse o de adaptarse. El peor es este. Es cuando el paciente tiene una resección amplia y queda con una yeyonostomía. Esta es una ostomía de alto débito. No va a tener posibilidades de absorber por debajo de este pedazo de intestino que le queda. Entonces, si el intestino remanente es menor de 115 centímetros, la posibilidad de dependencia de nutrición parenteral es alta. Hay aumento de las pérdidas por malabsorción, por no poder reabsorber los fluidos, hay déficit de nutrientes y de electrolitos, entre ellos el más importante y que a veces marca la dependencia o no de fluidos endovenosos, de electrolitos endovenosos, es el magnesio, de la vitamina B12, y no hay compensación del colon. El pronóstico de independencia de parenteral y de adaptación es muy pobre. Cuando lo que falta es el ilion, o mejor dicho, vamos a ver acá, cuando resecan yeyuno, pero todavía conserva sobre todo el ilion distal y el colon en continuidad, esto mejora muchísimo, porque la dependencia de nutrición parenteral es baja, aunque se incrementa cuando el yeyuno mide menos de 35 centímetros. ¿Qué es lo que va a encontrar este? Hipersecreción ácida y alteración de la digestión, inhibición de la enzima pancreática. Recuerden que el ilion distal era el que tenía el freno ileal, que inhibía la motilidad. Y acuérdense que también el enteroglucagón y algunas otras hormonas que por ahí se producían disminuían las secreciones. Entonces va a tener una gran afluencia de ácido porque no va a poder frenar la capacidad ácida, no va a tener un óptimo de secretina para estimular la secreción hormónica del páncreas, por lo cual no va a haber bafereo de ese pH que se recibe lo suficiente como para que se activen las enzimas pancreáticas. Entonces esto va a empeorar la malabsorción. Pero a pesar de eso, el pronóstico es bueno. Posiblemente este paciente, con un poquito más de 35 centímetros, hasta 50, va a poder independizarse al menos parcialmente de la parenteral. Y la yeyuno-colonastomosis es cuando lo que falta es el ilion. Es variable la dependencia de la nutrición parenteral, va a depender mucho de los segmentos resecados y de la cantidad del remanente, pero en general cuando hay menos de 60-65 centímetros de yeyuno no alcanza. Hay diarrea, deficiencia B12, deficiencia de sales biliares, absorción de grasa y de vitaminas liposolubles, y cuando el colon está en continuidad hay diarrea malabsortiva y también diarrea colerética, que ahora después vamos a ver qué es. Y también es pobre el pronóstico para independizarse.
Que se recorte el tubo digestivo no solamente trae problemas en el tubo digestivo, sino que también hay complicaciones fuera del tracto gastrointestinal. Y en esta tiene que ver mucho el colon en continuidad, que es una gran ayuda para poder independizarse y manejar los líquidos, pero trae algunas complicaciones. Por ejemplo, nefrolitiasis, por cálculos de oxalato de calcio. ¿Qué pasa? El oxalato generalmente entra con la dieta, en el intestino se va a ligar al calcio, van a formar complejos insolubles que no se pueden absorber y se van a eliminar con la materia fecal. Cuando hay mala absorción grasa, el calcio va a saponificar esas grasas y no va a quedar el suficiente calcio libre para ir a ligarse con el oxalato. Entonces el colon, que está en continuidad, va a absorber fluidos y va a absorber ese oxalato. Va a haber un aumento y va a haber hiperoxaluria, porque se va a tratar de filtrar el riñón y eso produce cálculos de oxalato de calcio. Colelitiasis, en las resecciones ciliares. ¿Por qué? No se reabsorben las sales biliares, disminuye el pool total de sales biliares. Cuando hay colesterol para formar la bilis, queda poco soluble y las sales biliares tienen un efecto tensioactivo y entonces ese colesterol poco soluble hace que se formen cálculos con el corazón colesteronímico. Entonces puede dar litiasis, con litiasis también. Enfermedad ósea. Esto provoca una gran reabsorción de calcio, se activan los osteoclastos y en general hay poco apósito de calcio en el hueso, con lo cual estos pacientes tienen osteomalasias y osteopenias, y los que usan parenteral muy largo tiempo tienen osteopatía alumínica. El aluminio es un metal que entra como contaminante en otros elementos traza, en minerales, o sea, entra en dosis ínfimas, pero entra como contaminante y entonces en parenterales de largo plazo termina depositándose en el hueso. Y producto de las bacterias también, cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, sobrecrecen no armónicamente las distintas poblaciones de bacterias y sobrecrecen aquellas que van a reducir los hidratos de carbono que llegan al colon, entonces producen D-láctico. Ese no es medible, pero provoca igual acidemia y provoca alteraciones neurológicas. Yo tengo un paciente que quedó con un intestino corto, con colon en continuidad, que el paciente se fue adaptando y se pudo deshacer de la parenteral. Una vez que se deshizo de la parenteral, el paciente se sintió libre de consultas con los médicos y no volvió hasta después de muchos años. En el transcurso lo vio el nefrólogo, lo internaron para hacerle litotricia, tenía cálculos renales, le daban antibióticos que no mejoraban su infección porque nadie se acordaba que tenía muy poca superficie de absorción y que los antibióticos tenían que ir por vía endovenosa. Y aparte lo seguía psiquiatría porque el señor tenía somnolencia diurna a tal punto que cuando estaba hablando con la familia se quedaba automáticamente dormido, o la familia lo encontraba, a veces contra una pared y él no sabía explicar qué hacía y por qué y cuánto tiempo había estado. En realidad ese paciente se destetó de la parenteral, siguió comiendo como generalmente tiene hiperfagia como un mecanismo compensador, no siguió una dieta específica y tuvo las complicaciones a distancia que nadie había diagnosticado porque fue a todos los médicos, menos a los médicos que lo seguíamos por el intestino corto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del manejo, sobre todo el manejo inicial? Un paciente que tiene un síndrome del intestino corto, que puede ser tipo 1, 2 y 3, porque el inicial es igual para todos, ya sea un paciente que va a pasar solo 15 días, 3 meses o de por vida con la parenteral. El objetivo principal es reponer las pérdidas de fluidos y nutrientes para mantener el estado nutricional. Debe realizarse nutrición parenteral teniendo en cuenta las indicaciones precisas, en este caso todos los pacientes que tengan insuficiencia intestinal transitoria o crónica van a necesitar y tienen indicación de nutrición parenteral.
Tener en cuenta las contraindicaciones, tener en cuenta la dosis que se le va a aplicar, tener en cuenta las pautas de implementación que se van a ir aplicando a medida que vaya evolucionando el paciente y las posibles complicaciones y la monitorización. Bueno, primero entonces es seleccionar la vía venosa. ¿Qué catéter le voy a indicar a este paciente? Bueno, en general al inicio se usan los catéteres de corta duración. Se prefiere siempre cuello o clavícula. Si no es posible, de última se elige la femoral. Hay pacientes, sobre todo los que son crónicos, cada vez que se agudizan y tienen que ingresar por ejemplo, una infección de catéter, que tienen agotamiento de accesos. El agotamiento de accesos es una de las indicaciones del trasplante de intestino. Ese túnel subcutáneo también previene las infecciones, porque la mayoría se dan por la puerta de entrada de piel. Y al tener un trayecto, eso disminuye que lleguen a la sangre, pero no disminuye que se pueden infectar los catéteres. La ventaja de estos catéteres es que también se los puede tratar. O sea, se puede hacer tratamiento antibiótico del catéter, no de la paciente o del paciente. Y que tienen un kit de reparación, que si se rompe se puede arreglar. Entonces son catéteres que se usan para largo tiempo. La tasa de infección de estos catéteres en cronicidad varía entre 0,3 a 4 por año. Hay pacientes que pasan 1 o 2 años sin tocar el catéter y otros que cada 3 meses hay que cambiárselo. Esta paciente que les contaba, ella lleva 16 años, tiene una frecuencia de infección de catéteres terrible. No sé si estuvo internada cuando se trabajó Vita. Se interna muy frecuentemente por problemas de infección de catéter. Y encima, como se le acaba, ya... Bueno, formular la alimentación parenteral implica primero calcular los objetivos proteicos y calóricos, calcular el aporte que cada macronutriente va a hacer a esas calorías totales, calcular el volumen hídrico y el aporte de micronutrientes que se van a adecuar de acuerdo a las pérdidas, o sea, cuánto débito tiene, cuánta diarrea tiene, qué déficit previos tiene, porque si está desnutrida previa posiblemente necesite más que para reponerle por las pérdidas, necesita para recuperar el pool previo. Aumento de los requerimientos, si el paciente cursa un momento de inflamación va a tener más requerimiento, y si tiene insuficiencia hepática o renal, porque hay algunos electrolitos que debemos controlar. Los objetivos, cuando uno habla de parenteral en paciente estable, en general tampoco pasa de los 25 calorías por kilo de peso, porque recuerden que uno no debe pasar por el filtro de digestión-absorción, o sea, todas las calorías que nosotros aportamos por vía enteral realmente no son las mismas que le ingresan al paciente. Parte se pierde con las heces. Entonces, lo que se aplica por vena entra todo. Entonces uno calcula 25 calorías por kilo de peso y después puede extenderse y aumentar si ve la evolución del paciente cómo va. Hay que adecuar el estado proteico al estado nutricional y función renal. Es importante adecuarla, sobre todo si la función renal uno quiere ser conservadora y son pacientes crónicos que no los quiere mandar a diálisis, entonces va a tener que bajar el aporte proteico. Pero si está desnutrido, uno va a intentar darle un aporte mayor de 1,2 gramos de proteína por kilo. La glucosa aporta el 50% de las calorías totales, la recomendación, o 60% de calorías no proteicas. La cifra, si ustedes sacan las cuentas, es similar, y esto se debe ajustar de acuerdo a la capacidad metabólica. Si el paciente es diabético, uno baja la proporción de hidratos de carbono. Si el paciente tiene resistencia a la insulina, baja la proporción de hidratos de carbono. Lo que no debe exceder es 5 miligramos por kilo y minuto. En general uno habla de 5 gramos kilo día porque es más fácil sacar las cuentas, pero como estos pacientes muchas veces la parenteral no se pasa en 24 horas, se pasa en menos tiempo, entonces hay que tener en cuenta el flujo de glucosa.
porque la tasa máxima de oxidación de una célula ronda los 7 miligramos kilo minuto. Quiere decir que yo me excedo de 7 miligramos kilo minuto y esa célula no va a hacer disposición glucolítica de la glucosa, no va a sacar energía, la va a mandar a depósito posiblemente graso y eso va a contribuir a la esteatosis hepática. Entonces hay que tener en cuenta ese flujo de glucosa, sobre todo cuando se va a ciclizar una parenteral. Pues yo le pongo X cantidad de hidratos de carbono que en 24 horas no me exceden un flujo de glucosa aceptable, pero cuando la paso en 12 horas tengo que calcular que no me pase. Los lípidos aportan en general el 30% de las calorías totales o se pueden calcular como el 40% de las calorías no proteicas. Porque uno cuando calcula, yo no me extiendo en eso porque creo que después hablan de parenteral en general, uno cuando calcula lo primero que prioriza es el aporte proteico y descarta la cantidad de calorías que rinden las proteínas del objetivo calórico total. Una vez que obtengo las calorías no proteicas, ahí veo cuánto de hidratos de carbono que rinden, recuerden que no rinden lo mismo que por enteral, y los lípidos. Entonces, no excederse de 1 gramo kilo día es lo recomendado, sobre todo en pacientes inestables metabólicamente, pacientes que ya están más estables, uno puede llegar a 1,5 porque si debe bajar la carga de hidratos de carbono por alguna resistencia a la insulina, debe subir un poco la de los lípidos. No me voy a extender en tipo de lípidos porque es otra clase para mañana, así que ahí vamos a hablar más a largo. En cuanto a los fluidos, ustedes recuerden que el cobre y el zinc se pierden más cuando más secreciones intestinales se pierden. Pero la parenteral tiene la contra de que uno siempre está mirando la enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral y entonces cuando tienen colestasis o tienen hígado graso, puede empezar a disfuncionar el hígado y ahí puede acumularse cobre, entonces baja la cantidad de cobre. Es un equilibrio que hay que estar mirando muy de cerca, porque cuando uno saca el cobre y se olvida de reponerlo, el paciente aparece a veces con tricitopenia, porque el cobre es fundamental para la génesis de células rojas. Bueno, disminuir las pérdidas, manejar la diarrea o los débitos de las ostomías es fundamental. O si yo quiero solo reponer y no me dedico a tratar de llevar a una cantidad lo más óptima posible, voy a tener que cargar con mucha cantidad de volumen. Y hay pacientes que si necesitan 4, yo no sé acá, usan bolsas 3 en 1 de las fabricadas, la bolsa más grande que tienen, ¿cuál es? Nosotros la bolsa más grande que tenemos es 4 litros. Cuando el paciente que pierde, esta paciente de 16 años de intestino corto tenía un intestino ultra corto y no estaba reconstruido el tránsito. Perdía montones de líquidos, tenía una gastrostomía. Y más después del trasplante que quedó con otro. Entonces, ella se evacuaba y perdía montones de líquido, la parenteral sola no le alcanzaba para reponer los líquidos. Tenía que pasarse aparte frascos de solución salina. Y en el verano contemplaba que también transpiraba mucho, entonces se pasaba más todavía. Eso mina un poco la calidad de vida. Primero porque no se puede independizar de la parenteral ni siquiera un día, porque independizarse por la cuestión de nutrientes es muy fácil. Yo puedo recargar un poquito un día, recargarla otro poquito otro día y dejarla un día. O dejarla un día sin comer, como algunos de nosotros podemos pasar un día. Pero los fluidos no, la hidratación no nos tolera eso. Entonces, que un paciente disminuya las pérdidas redunda en una mejor calidad de vida, aunque dependa de parenteral. ¿Cómo manejamos? Tenemos una línea de tratamiento que va desde los que, primero, decrecen la motilidad. La primera línea son los opioides que son selectivos para los receptores MU periféricos. No tienen acción central, entonces no provocan adicción. La loperamida
El difenoxilato que viene con atropina, no viene solo, entonces dicen que algo puede pasar a la barrera hematocefálica, pero que la atropina después termina dando tantos efectos antimuscarínicos que los pacientes no hacen dependencia. Pero la verdad es que difenoxilato nosotros no tenemos, bueno, somos motil, sí, pero no lo damos para el intestino corto. La loperamida en dosis hasta de 16 miligramos, cada 4 veces por día, a veces la damos cada 4 horas y a veces superamos la dosis de 16 miligramos si es necesario y llevamos a 24 miligramos. Si no funciona con eso, codeína, pero es un opioide que tiene acción central y los pacientes pueden hacer dependencia de la codeína. En este caso, que yo les cuento, la paciente en los últimos años, después del segundo fracaso con el intestino, con el trasplante de intestino, se reanastomosó parte del colon que le quedaba, con lo cual mejoró porque bajó los requerimientos de volumen de la parenteral, pero había que manejarle la diarrea, porque aparte tenía un colon de 15 años de funcionalizado. Así que al principio la diarrea fue importantísima y la manejamos con loperamida y con codeína. Y ella aparte recibía morfina con dolores óseos importantes porque tenía osteopatía metabólica y se nos puso un poco dependiente, hizo un poco de adicción. Después tenemos que bajarle la secreción ácida. En general todos los pacientes estos, por inhibición del freno, tienen hipersecreción gástrica y aparte tienen hiperfagia y secretan más ácido. Entonces, inhibidores de la bomba de protones es lo que más usamos. Antagonistas H2 no usamos, la ranitidina salió del mercado y la ranitidina era un fármaco que podíamos poner en la bolsa de alimentación parenteral, lo cual nos solucionaba tener que darle otra droga endovenosa. Así que lo suspendemos, quedamos solo con los inhibidores de la bomba de protones. Y otro que podemos usar es el octeótide. El octeótide sí lo usamos, tiene la desventaja de ser subcutáneo cada 8 horas, pero ahora tenemos el octeótide de larga duración que se da una aplicación mensual. Entonces nos viene muy bien para bajar todas las secreciones. Tiene algo en contra. Algunos observaron que cuanto más octeótide usan, menos capacidad de adaptación tiene el intestino. Después el problema de sobrecrecimiento bacteriano. Dijimos que las bacterias forman casi un órgano aparte. Cuando sobrecrecen, dan aumento de esas secreciones, aumento de la diarrea, dolor, malestar, eructos frecuentes, más gastroparesia. Entonces hay que tener en cuenta, usamos antibióticos de los que no se absorben, que son luminales. Antes usábamos metronidazol en combinación con alguna tetraciclina o neomicina. Ahora usamos la rifaximina en dosis de 400 miligramos cada 8 horas, que nos da buenos resultados. Si con la rifaximina no logramos en 5 o 7 días controlar el sobrecrecimiento, sobre todo en las ileostomías que empiezan a disfuncionar y a tener alto débito, o en las yuyunostomías, lo primero que hacemos es usar una decontaminación por 5 días con estos antibióticos. Tenemos buenos resultados, si no, empezamos a apelar a la neomicina o al flagil. La esteatorrea, en general, estos pacientes dijimos que las enzimas pancreáticas pueden estar no suficientemente activadas y entonces se podría intentar dar enzimas pancreáticas como el creón o alguno de estos suplementos de enzimas pancreáticas por vía oral. Y como también hay disminución del pool total de ácidos biliares, a veces se usa una terapia de reemplazo de ácidos biliares, el uso de desoxicólico, sobre todo cuando hay complicaciones de cálculos de colesterol. Pero cuando el colon está en continuidad, ahí tengo un problema, y es que las sales biliares que no se absorben van a parar al colon y dan una diarrea que al paciente le molesta profundamente, que es la diarrea colerética, porque aparte le da mucho prurito, porque son irritantes las sales biliares. Y entonces hay que bloquearlas y se usa la colestiramina, que es liga las sales biliares
y no deja que surtan efecto. Forma complejo con los sales minerales. Se dan 2 gramos con comida, con las comidas, en general vienen en el sobrecito, se llaman costrana en Argentina, no sé. Bueno, y por otro, una vez que disminuimos los débitos y tenemos en lo mínimo posible y lo nutrimos bien al paciente con nutrición parenteral, viene cómo favorecemos la adaptación de ese intestino. Cómo podemos conseguir que ese intestino se agrande en sus funciones para poder independizarlo o al menos disminuirle la necesidad del parenteral. Ahí es donde nos damos cuenta que el ilion, por todas sus funciones, es irreemplazable, porque aquellos que quedan con yeyuno, cólico, yeyuno, pedacito de ilion y colon, tienen mejor pronóstico que aquellos que les falta el ilion, sobre todo el ilion distal y parte del colon, porque el ilion puede adaptarse a cumplir funciones del yeyuno, el yeyuno no se adapta para cumplir las funciones del ilion. Entonces, la adaptación pasa por estructura, hay que conseguir hiperplasia de las células, aumento del crecimiento de las células de la mucosa epitelial, angiogénesis, para que tengan nutrición esas células, y dilatación intestinal. Realmente cuando uno ve los duodenos de pacientes que tienen intestino corto, a veces se encuentra con bolsas de la dilatación que sufren intentando compensar. A veces eso es lo que provoca también problemas de sobrecrecimiento bacteriano. Funcionales es porque se intenta que haya aumento a nivel genético de los transportadores, aceleración de la diferenciación en las criptas, enlentecimiento del tránsito y aumento de la absorción de fluidos y nutrientes. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cuál es el mejor estímulo para conseguirlo? La dieta oral. Todos los nutrientes que entren, aunque uno sepa que no se van a absorber, esos nutrientes van a ser estímulo trófico para el intestino. Por eso pacientes que están a veces intubados o pacientes que no quieren comer por boca y tienen un intestino corto, nosotros los nutrimos como un parenteral y también les pedimos que le pongan una sonda parenteral. Y todo el mundo nos mira, ¿y para qué querés ponerle enteral si tienen un intestino corto? Bueno, para provocarle este estímulo para el trofismo y para poder conseguir una adaptación mayor de ese intestino. Aparte se evitan algunas complicaciones biliares a largo plazo, porque exige que la vesícula siga estimulada para secretar bilis. Entonces, reiniciar la dieta oral con ciertas restricciones. Por ejemplo, se aconseja una dieta rica en fibra soluble. La fibra soluble actúa como una esponja, va a absorber líquido, va a espesar el contenido y va a alentecer el tránsito de ese fluido, va a permitir más tiempo de contacto en una superficie acortada de los nutrientes. La fibra soluble, aparte, tiene efectos, alguna, si es fermentable, va a tener efectos sobre la microbiota, porque es probiótica. Y si tiene el colon en continuidad, me va a ser de utilidad. La dieta tenemos que pedirle que sea baja en oxalatos, baja en hidratos de carbono simples, porque eso es lo que va a provocar mayor fermentación, puede provocar delactacidosis, pero aparte también porque el hidrato de carbono simple tiene mucho efecto osmótico y me atrae más fluidos y me aumenta las pérdidas. También tenemos que decir que sea algo restricto, sobre todo si tiene ostomías y no tiene colon, que sea algo restricto con los líquidos que ingiere. No es la primera vez que me pasa que un paciente con una ostomía alta que da 2 litros, el clínico de cabecera le dice: hidrátese, tome mucho líquido, por lo menos 2 litros o 3 litros por día. Ese líquido que no se puede absorber, lo único que hace es arrastrarme más por la fístula y la ostomía de alto débito. Entonces hay que restringirle un poco el líquido. Y después, como farmacológico, el teduglutide, que es un análogo del GLP-2,
que es un medicamento relativamente nuevo, que se da subcutáneo, que no está indicado en todos los pacientes y que consigue en muchos disminuir la frecuencia de la alimentación parenteral y el volumen, y eso ya es mucho para los pacientes que viven dependientes de parenteral. Y en otros, independizarlos totalmente. También está la parte quirúrgica, hay determinadas cirugías que se hacen para elongar el intestino, que no viene al caso que las cuente, y por último, el trasplante intestinal. Bueno, muchísimas gracias. Creo que terminé el tiempo.